En este video vamos a hablar de la corriente eléctrica. Primero hay que conocer el circuito eléctrico. El circuito eléctrico es el recorrido preestablecido por el que se desplazan las cargas eléctricas. Circuito elemental. Las cargas eléctricas que constituyen una corriente eléctrica pasan de un punto que tiene mayor potencial eléctrico a otro que tiene un potencial inferior. Para mantener permanentemente esa diferencia de potencial, llamada también voltaje o tensión entre los extremos de un conductor, se necesita un dispositivo llamado generador, pilas, baterías, dínamos alternadores, que tomen las cargas que llegan a un extremo y las impulse hasta el otro. El flujo de cargas eléctricas por un conductor constituye una corriente eléctrica. Se distinguen dos tipos de corrientes. Corriente continua. Es aquella corriente en donde los electrones circulan en la misma cantidad y sentido, es decir, que fluyen en una misma dirección. A ese tipo de corriente se le conoce como corriente continua o corriente directa y es generada por una pila o batería. Corriente alterna. La corriente alterna es aquella que circula durante un tiempo en sentido y después en sentido opuesto, volviéndose a repetir el mismo proceso en forma constante. Se conoce en castellano por la abreviación CA. Circuito en serie. Un circuito en serie es una configuración de conexión en la que los brones o terminales de los dispositivos se conectan sucesivamente. Es decir, terminal de salida de un dispositivo se conecta a la terminal de entrada del dispositivo siguiente. Circuito en paralelo. El circuito en paralelo es una conexión de dispositivos, generadores, resistencias, condensadores, bobinas, etc., en la que los brones o terminales de entrada de todos los dispositivos conectados coinciden entre sí, al igual que sus terminales de salida. Intensidad de corriente. La intensidad del flujo de los electrones de una corriente eléctrica que circula por un circuito cerrado depende fundamentalmente de la tensión o voltaje, V, que se aplique y de la resistencia, R, en ohm, que ofrezca al paso de esa corriente la carga o consumidor conectado al circuito. Si una carga ofrece poca resistencia al paso de la corriente, la cantidad de electrones que circulen por el circuito será mayor en comparación con otra carga que ofrezca mayor resistencia y obstaculice más el paso de los electrones. Por tanto, definimos la intensidad de corriente eléctrica I como la cantidad de carga eléctrica que circula por una sección de un conductor en la unidad de tiempo. Intensidad es igual a carga sobre tiempo. El ampere. De acuerdo con la ley de Ohm, la corriente eléctrica en ampere, A, que circula por un circuito, está estrechamente relacionada con el voltaje o tensión, V, y la resistencia en ohm, I, de la carga o consumidor conectada al circuito. Definición del ampere. Un ampere se define como la corriente que produce una tensión de 1 volt cuando se aplica a una resistencia de 1 ohm. Resistencia. La resistencia de un material es una medida que indica la facilidad con la que una corriente eléctrica puede fluir a través de él. La resistencia de un conductor es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional a su sección y varía con la temperatura. Asociación de resistencias. Serie. Es cuando las resistencias están una detrás de otra. La intensidad en cada resistencia son iguales. Paralelo. Es cuando las entradas de cada resistencia están conectadas a un mismo punto y las de salida en otro. Poniendo en práctica algunas de las fórmulas de la electrodinámica, podemos resolver estos problemas sencillos. El primero es encontrar la corriente en amperes si 450 coulombs de carga circulan en 30 segundos. Ya vimos que la intensidad es igual a carga sobre tiempo. El tiempo tiene que medirse en segundos. Aquí lo que vamos a hacer es sustituir 450 coulombs entre 30 segundos y el resultado nos da a 15 amperes. Para el segundo problema se nos presenta un circuito en paralelo. Este circuito tiene como voltaje 24 volts. En la resistencia 1 tiene 6 ohms, en la resistencia 2 tiene 8 ohms y en la resistencia 3 tiene 2 ohms. La fórmula para sacar la resistencia total es la suma de las resistencias entre 1. Un ejemplo sería 1 entre 6 más 1 entre 8 más 1 entre 2, que básicamente sería 1/6 más 1/8 más 1/2. Eso nos daría 1 sobre la resistencia total. Lo que tenemos que sacar es la resistencia equivalente en primer lugar. Para sacarla vamos a sumarlas. La resistencia equivalente es igual a 1/6 más 1/8 más 1/2, lo que es igual a 19 sobre 24.
Después vamos a voltear esta fracción y a volverla 24 sobre 19. 24 entre 19 es 1.26 ohms. Ahora, del mismo circuito tenemos que sacar la intensidad total de las corrientes. Para esto, I es igual al voltaje sobre la resistencia total. Entonces sustituimos 24 sobre 1.26 nos da 19.04. Ahora, aplicando las leyes de Kirchhoff, tenemos que encontrar la intensidad que fluye por cada resistencia. Con la misma fórmula, I es igual a V sobre R, vamos a sacar la intensidad de cada una de las corrientes. I1 es igual a 24 sobre 6. ¿Por qué sobre 6? Porque la resistencia 1 tiene 6 ohms. El resultado nos da 4 amperes. La intensidad 2, 24 sobre 8. Y el resultado nos da 3 amperes. La intensidad 3, 24 sobre 2. Y el resultado nos da 12 amperes. En caso de que nuestro circuito sea en serie, la operación cambia un poco. Si tomamos las resistencias con los mismos valores de 6 ohms, 8 ohms y 2 ohms, entonces estos valores se van a sumar. 6 más 8 más 2 nos da 16 ohms y esa sería la resistencia total en caso de que fuera un circuito en serie.